Bueno, continuamos entrevistando a la lingüista y gran intelectual argentina Ivonne Bordelois. Les recordamos el teléfono 4804-3150, donde pueden formular, dar sus opiniones, formular preguntas, 4804-3150, y el mail es elagora@fmlaisla.com.ar. Teníamos acá justamente un mensaje que nos había llegado, que se refería, Lucía nos decía: coincido en todo lo que dice Ivonne, yo también fui a esa conferencia en La Boca y me encantó, supongo que es la de Porquia, ¿no? O era la... Hubo dos, una en La Boca y otra en San Telmo. Ah, claro. Y me encantó sus libros que Raúl me dedicó, son maravillosos, lo recordaré siempre al querido Raúl. Sí. Y justamente dice preguntarle a Ivonne cuándo lo conoció y cómo al inolvidable Pepe Bianco. Bueno, Pepe me acuerdo muy bien, lo conocí, yo tenía 18 años cuando lo conocí a Pepe. Yo escribía en una revista Señales y alguien de la revista Señales había hablado de mí con Pepe, y entonces Pepe me citó a su casa en la calle Cerrito. En esa época tenía, digamos, todavía no estaba la 9 de julio, después ese departamento fue destruido. Bueno, la historia es que me presento y él abre la puerta y me ve y dice: uy, usted es tan joven, porque no le habían avisado que yo realmente era muy joven. Y yo me quedé un poco impresionada, así no sabía que me iban a tomar examen de edad. Y después nos pusimos a conversar y enseguida fuimos muy amigos. Y lo más interesante fue que él me dio para hacer una reseña sobre alguien que era una persona muy de la intimidad de Victoria. Y yo le traje la reseña a los 4 o 5 días. Yo soy bastante rápida para escribir, y la reseña era negativa. A mí no me había gustado el libro. Y Pepe se puso muy violento porque se daba cuenta de que eso no se podía publicar. Y tuvo que dar... Ya en esa época era el problema, porque la otra vez justamente alguien, no me acuerdo si de Ñ o de ADN, me decía, yo a veces hago críticas literarias, me decía: no, voy a decir, es más, voy a decir quién me lo dijo, el de página 12, Seiger. Sí. Me dice: no, hoy en día las reseñas bibliográficas tienen que ser positivas. Sí. Dice, si no, Sí, no hay que hacerlas. Yo he de decir eso, A mí me parece muy grave eso. Yo cuando me pide, por ejemplo, para la Gaceta de Tucumán, yo escribo, Sí. ahora no tanto, se murió de Saint Sí, Padre hace sí. muy poquito, pero yo he hecho reseñas feroces. Sí. A mí, por ejemplo, La Revolución es un sueño eterno de Rivera, Sí. que me lo mandaron criticar. A mí no me gustó el Sí. libro, y yo lo critiqué y Sí. dije la verdad, ¿no? Sí, lo que opinaba, sí, claro. Claro. Sí, Bueno, sí. pero te interrumpí con... No, y entonces, bueno, pero hay que reconocer que Pepe estaba frente a esa planadora fenomenal Victoria, y no se podía jugar cartas demasiado fuertes. Y entonces, bueno, él se sentía muy violento porque se había dado cuenta de que yo tenía razón. Y entonces para él le resultaba sumamente... Era un hombre muy digno, muy coherente, muy tipo como lo que se conocía en el siglo XIX como un homme de lettres, pero en toda la extensión de la palabra, un hombre que sabía que detrás de la literatura estaba la filosofía, una manera de vivir la vida, un estilo de comportarse ante el mundo, etcétera, etcétera. Y él estaba como quebrando su propia norma interior por este asunto político interno, digamos. Y no me quería perder, porque se daba cuenta que yo también tenía algo de eso dentro de mi propio bagaje, digamos. Y yo estuve a punto de irme, porque yo dije, esto empieza mal, si no me dejan hablar, yo no me gustaría, a los 18 años me costaba mucho. Pero lo hizo de tal manera, y como él reconoció su parte, digamos, dije, bueno, le voy a dar una chance más a esto. Y después entonces ya empecé a trabajar como más, y todas mis... incluso algunas que eran negativas fueron publicadas, y aprendí mucho. No me arrepentí nunca de haber hecho eso, porque con Pepe se aprendía mucho. ¿Y después tuviste una relación personal con él? Bueno, personal en el sentido de Pepe era muy guardado, de todos modos, no tenía una gran intimidad, pero tenía como una enorme gracia y una gran delicadeza en envolverlo a uno en aquella
problemática intelectual que a uno más le interesaba y sabía distinguir perfectamente. Yo me acuerdo una vez que escribí una reseña que no era muy favorable a propósito de una novelista que recién se iniciaba y que después fue muy conocida, y yo decía que era cursi, porque le citaba, además yo era bastante feroz, porque cuando decía algo para que la gente comprendiera de que no estaba, digamos, flotando en mi propia, le ponía la cita y le decía, bueno, esto es una cursilería, etcétera. Y entonces Pepe publicó la nota y después me dijo, ten cuidado con lo de la cursilería, yo te voy a leer una frase de Balzac. Y entonces saca una frase de Balzac que era un quiche pavoroso y me dice, vos dirías que esto es cursi, y yo diría que casi, le digo. Y me dice, bueno, es Balzac, me dice, y fíjate que eso está engarzado en un contexto en donde eso resalta, en donde eso hace notar otro tipo de perspectiva, otro tipo de mirada, etc. Yo tuve una clase sobre qué significaba y que la cursilería podía ser una especie como de gesto mío de niña bien, de ver que todo tenía que ser depurado y elegante, y etcétera, etcétera, y que ahí podría haber una limitación. ¿No? Es un tema interesantísimo. Me pasó el otro día, estaba en París con mi hijo menor, con Oliverio, sí, y entonces fuimos queríamos conocer un lugar que es la feria de Belleville. Sí, debes de haber ido alguna vez. Sí, sí. Y claro, ahí venden chafalonería, cual porquería. Y entonces, claro, él vio un relojito dorado. Sí. Y entonces dijo, uy, justo como usa Ford. Quiero que me compres tiene 13 años, ¿no? Y entonces digo, no, va a comprar. Sí, quiero que me lo compres. Entonces, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Le digo, porque es kitsch. Sí. Bueno, a partir de ahí se suscitó todo un diálogo de días y días, ¿qué es el kitsch? Sí. ¿No? Y entonces él me decía, bueno, pero cuando un artista cita algo kitsch, ¿es kitsch? Ahí está. Mirá qué inteligente tú. ¿No? Sí. Pero me volvió loco, Sí, porque sí. quería que le buscaba, iba al hotel y buscaba en la laptop, ponía kitsch en internet y buscaba, entonces decía, bueno, es un estilo anacrónico que se exalta de modo exacerbado. Sí. Sí. Y entonces buscaba, me decía, lo dorado, ¿siempre es kitsch? Sí. Qué difícil que es la frontera, ¿no? De lo cursi y de lo kitsch. Y qué afortunado sos de tener un chico que te cuestiona de esa manera. Bueno, como diría Borges, yo ya lo signé con el nombre. Claro, Oliverio. Claro, un poco el poema de los dones, ¿no? Sí. Bueno, con quien sí tuviste sin duda una relación muy estrecha y muy personal fue con Alejandra Pizarnik, de quien estamos en esta semana, justamente se está cumpliendo 38 años de su suicidio. Sí. Me gustaría que me contaras cómo recibiste la noticia de su suicidio. Vos estabas en Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos y me enteré por Silvia Moloy, que también estaba allá y que viajaba con más frecuencia que yo a Buenos Aires. Entonces me hablaron por teléfono y me lo contaron. Y naturalmente fue muy doloroso y muy, ¿cómo decir? Como muy, me sale la palabra, fue como una tromba que se caía sobre mí, porque en ese momento yo también la estaba pasando muy mal. En MIT había mucha tensión, no solamente por la cuestión política, sino por problemas internos del departamento. Yo estaba también en medio de una refriega entre profesores, en fin, un momento muy desolado de mi vida, y viene a caer esto como una bomba. Y también, es un llamado telefónico, sí, recibió Moloy. Y entonces de allí empecé a escribir mucho. ¿Vos no te lo esperabas? En cierta manera sí, porque ella siempre habló de suicidio, pero no lo esperaba en ese momento específico. Y lo grave fue que ella me había escrito hacía 2 meses una carta que yo no había contestado, porque yo estaba fastidiada con Alejandra, porque Alejandra había publicado en La Nación, en el suplemento literario, unos poemas que habíamos traducido con Bonfoy, y no me había consultado sobre cuáles de los poemas se podían, si quiere, una trivialidad. Pero la verdad es que Bonfoy es un poeta eximio de la
la literatura francesa de los años 60, 70, y muy difícil de traducir, porque él lo que hace con el francés, es una cosa dificilísima de hacer, es que él escribe una poesía en que él se aleja de los poderes del francés. Es decir, en donde toda esa armonía, esa cosa maravillosa, musical, de Verlaine, de Baudelaire, etcétera, etcétera, está completamente como expulsada, y él toma del francés una beta muy como opaca, muy sorda, muy extraña, y de eso hace una poesía maravillosa, pero es una poesía muy amortiguada, muy rara. Y traducir eso al español es dificilísimo, porque como el español no tiene los valores de musicalidad del francés, hacer eso quedaba como una cosa, en muchos casos, como medio desmañada, como medio alejada del modelo que uno sabía que Bonfoy tenía en su cabeza. Por eso discutimos muchos en esa traducción que le hicimos juntas, y luego... ¿Discutieron por teléfono? No, esa traducción la habíamos hecho en Buenos Aires cuando yo vivía en Buenos Aires. Y la había publicado Maffei, la Madame Maffei, en una preciosa, exquisita editorial que se llamaba Carmina, que sacaba nada más que libros de poesía. Y había un prólogo que lo había pensado mucho Alejandro, pero lo escribí yo finalmente. Bueno, la historia es que de esos poemas, que eran unos 30 poemas, suponte, había 7, 8 que yo decía, bueno, estos son los que van, los que me parece a mí que son. Los otros están bien en el sentido de que dan a conocer una imaginería, digamos, una corriente que lo representa Bonfoy, pero poéticamente como traducciones no son tan logrados, porque son justamente están escritos de tal manera que donde la intraducibilidad se pierde, claro. Y ella solo se puede traducir del castellano al castellano, o del francés al francés. Y ella había elegido, al modo de ver, 2 o 3 que a mí no me parecía que fueran... Sin consultar. Entonces, y yo estaba medio fastidiada con eso. ¿Y por qué hizo eso? Porque era así. Alejandra era tremenda. Cuando a ella se le ocurrió una cosa, iba por su camino y no te consultaba, ¿no?